Ya tenemos en la línea telefónica al abogado Rafael Cruz. Abogado, muy buenos días, ¿cómo está usted? Bueno, buenos Hola, días. ¿qué tal? Muy buenos días. Todo muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por permitirme este espacio y saludos a tu auditorio. No, hombre, le agradecemos a usted, Rafael, por escucharnos, por tomar esta llamada de nosotros, porque usted es especialista, es un abogado electoral. Yo nunca había escuchado esta especialidad como abogado. Platíquenos un poquito más o menos de esta especialidad que tiene usted. Claro que sí, con mucho gusto. Pues bueno, es una rama, no quiero decir nueva, pero que sí ha tomado un poco de auge en los últimos años, sobre todo precisamente por, digamos, lo complejo que es el sistema electoral mexicano, Uh-huh. y de reglas, y de leyes, criterios, y además de la actividad del Tribunal Electoral, tanto a nivel local como a nivel federal, ¿no? Que han hecho un poco más complejo el acontecer político, digamos, y el cumplimiento de todas las obligaciones que tienen los partidos políticos y sus candidaturas. Uh-huh. Pues ha surgido esta necesidad de contar con abogados especializados. Está la voz del abogado electoral Rafael Cruz. Ayer, abogado, nos desayunamos con esta nota en la mañana del presidente López Obrador acerca de la reforma electoral. ¿Qué opina usted de esta reforma electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó ayer a la Cámara de Diputados? Sí, exactamente, nos despertamos con la noticia, aunque incluso desde que llegó el partido Morena al poder ya se venía anunciando. Creo que la situación de la revocación de mandato aceleró un poquito estos procesos. En general creo que es una reforma bastante incompleta. Es una reforma que no atiende los puntos principales. O sea, si quisiéramos discutir de una verdadera reforma electoral y de lo que se tiene que cambiar en el sistema electoral mexicano, esos puntos no los aborda. Y además es una reforma que parte de una falacia, ¿no? Porque nos advierten que lo que se intenta es blindar, digamos, a la competencia electoral de irregularidades y de financiamiento o del acceso a recursos ilícitos. Sin embargo, nada más es una reforma orgánica, digamos, que atenta contra las organizaciones electorales o las instituciones que participan de nuestra democracia, como es el INE, el Tribunal Electoral y los partidos políticos. Uh-huh. Y esto que se menciona que en vez del Instituto Nacional Electoral, el presidente propone el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, agregarle este nombre de consultas, ¿es un avance? ¿Para ustedes lo consideran un avance en la democracia participativa? En realidad no es un cambio sustancial el cambio del nombre, ¿no? Uh-huh. De todas formas, aunque no se llame Instituto Nacional Electoral y de Consultas, pues tiene competencias en lo que son los dos grandes procedimientos de democracia participativa que existen hoy en día a nivel federal, que son la revocación de mandato y la consulta popular. De hecho, esas facultades se sostienen tal cual se establecen al día de hoy, en el sentido de que el INE es el encargado de organizar y de discutir toda la información alrededor de la consulta. Lo que sí debiera preocupar es más bien la cuestión de fondo, que tampoco es una cuestión muy profunda que se quiera reformar al INE, sino simple y sencillamente lo único que se quiere reformar es sus integrantes, su número de integrantes, que pasaría de 11 a 7, y la forma en que se eligen estos integrantes, ¿no? Que aquí quizás el renglón o lo subrayable es que pasa de ser una elección en donde participa un comité técnico junto con la Cámara de Diputados a ser una forma de elección en donde los tres poderes de la Unión definen determinados candidatos y estos pasan a elección popular, ¿no? Uh-huh. Estos candidatos elegidos por voto popular, ¿usted cree que ayudaría a escoger a los mejores perfiles o no? Justamente es, creo, un poco de lo que se pierde, de lo que se perdería con esta reforma, ¿no? Hoy en día, si bien sí es un proceso complejo, pero es un proceso justamente en donde, a pesar de que se deja la decisión final en la Cámara de Diputados, que diríamos ya es una decisión que va a estar sujeta a los intereses políticos, digamos, y de los partidos que estén presentes en la Cámara, lo cierto es que hay un proceso previo de evaluación
un examen y de la opinión, como te decía, de un comité técnico que digamos ya es un filtro, ¿no?, que se presenta ya para definir las candidaturas que se van a presentar frente a la Cámara de Diputados, que bueno, de una u otra forma garantiza que a pesar de ser una decisión final que se toma con tintes políticos, ya hay un filtro que nos define un cúmulo de candidatas y candidatos que cumplen con determinado perfil, sobre todo técnico. Estamos platicando con el abogado electoral Rafael Cruz. Usted nos escucha, allá está en la Ciudad de México, ¿verdad?, en ese momento. Es correcto, sí. Yo en este momento estoy en la Ciudad de México. Oiga, usted decía hace unos momentos que de tener 11 consejeros, el presidente López Obrador propone 7. ¿Es una propuesta acertada esta para usted? Creo que no puedo hablar si un acierto o un desacierto. La realidad de las cosas es que yo creo que perfectamente, si dijéramos que el INE al día de hoy, tal como está su estructura, perfectamente podría funcionar con 7 consejerías, ¿no? Yo creo que, como te digo, no es una cuestión es una cuestión más bien de forma, en donde yo creo que aquí el partido en el poder, en donde quiere incidir, es en los nombres, porque justamente los nombres que hoy ocupan esas posiciones, pues no son de su línea, no son de su agrado, ¿no? Claro. Y bueno, en el pasado siempre ha habido propuestas de desaparecer los diputados de la lista o plurinominales, como se les llama. ¿La propuesta de Andrés Manuel López Obrador elimina solo los plurinominales o también reduce a los de primera minoría? Mira, este tema es curioso porque la narrativa es justamente que se eliminan a los plurinominales. Como bien dices, han habido diversas propuestas en este sentido, curiosamente que siempre vienen del partido en el poder, ¿no? En su momento vino del PRI, en su momento vino del PAN, y ahora vienen desde el partido actualmente mayoritario, ¿no? Sí. Sí, es digamos una forma de expresar un sentir, ¿no?, de que la oposición o de que las minorías estorban a las decisiones mayoritarias, y eliminar a los plurinominales es la forma que han propuesto para garantizarse una mayoría, digamos, consolidada, ¿no?, en donde pudieran tomar las decisiones sin la necesidad de negociar, ni mucho menos. Pero lo curioso aquí es que en lugar de desaparecer a los plurinominales, que esa es la narrativa, se desaparecen a las diputaciones que son elegidas por principio de mayoría relativa. Porque si leemos bien la propuesta de reforma, lo cierto es que a pesar de que se reducen, por ejemplo, la Cámara de Diputados de 500 a 300, estas 300 diputaciones se van a elegir por listas, pero por listas estatales, es decir, vamos a tener 32 listas, ¿no?, en lugar de como votamos el día de hoy, en donde solamente tenemos 5 listas por 5 grandes circunscripciones que abarcan varios estados, ¿no? Pero acá pues, lo que se propone es que se presente una lista, no se define de cuántas candidaturas, eso se lo deja la legislación secundaria, pero se presenta una sola lista por partido político, por entidad federativa. Entonces, en realidad, la realidad de las cosas es que se elimina más bien la elección relativa y se consolida un sistema electoral puramente de representación proporcional. Sí, claro. ¿Y esto cómo afecta la representatividad? Mira, también es curioso porque, pues bueno, si me preguntas a mí, siempre ha habido un debate, no solamente en México, sino a nivel mundial, de qué sistema es mejor, si el de mayoría relativa o el de representación proporcional. Ambos tienen sus ventajas y ambos tienen sus desventajas, ¿no? Por ejemplo, el de mayoría relativa, pues la desventaja es que pues los votos a favor del segundo lugar no cuentan. Entonces ahí hay un montón de votos que pudieran estar representados que ya no van a tener voz, ya no van a tener representación en el órgano legislativo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y la cuestión de la representación proporcional es que justamente pues se difuminan estos órganos de elección popular en un montón de fuerzas políticas que pues tienen que negociar para la toma de decisiones, y eso complica, digamos, un poco la efectividad del trabajo y del quehacer del órgano.
Lo cierto yo creo que es que en México habíamos tomado una decisión acertada de aprovechar las ventajas de ambos sistemas, y que a desventaja del sistema de mayoría relativa se viera limitada, digamos, o disminuida por las ventajas que obteníamos del sistema de representación proporcional. Es decir, aquellos que votábamos por el partido perdedor o por el partido minoritario teníamos la oportunidad todavía de tener una cierta representación a través de los plurinominales. Bueno, claro. Tenemos, porque esta reforma todavía no ha pasado, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que o sea, a lo que voy es que es una decisión que se tiene que tomar de manera muchísimo más consciente, en donde si vamos a definir definitivamente pasar un sistema proporcional, tenemos que ponderar, poner en la balanza cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, sobre todo si vamos a proponer que sean 32 listas, ¿no? Una por cada entidad federativa, de cuántas candidaturas van a ser, cuáles van a ser las reglas para definir estas listas por parte de los partidos políticos, un gran etcétera que no se está dimensionando, sino simple y sencillamente se está poniendo ahí sobre la mesa como una mera ocurrencia, como yo lo veo. Y que en un par de días, porque lo quieren votar antes de que termine el proceso, de que termine el periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, que termina mañana, en un par de días, perdón, de la Cámara de Senadores, en un par de días no se puede discutir un tema de tan alto nivel, ¿no? Claro. Pues sí, fíjese, nos gana el tiempo en ese sentido, ¿no? Y a su opinión, ¿cuál sería la reforma electoral que se necesita hacer, si no es esta? Mira, justamente cuando uno lee la exposición de motivos y dicen, pues lo que se pretende reformar es que exista certeza sobre el actuar institucional de los partidos políticos y sobre todo el origen de sus recursos, creo que esa es la reforma que necesitamos, ¿no? Ya tenemos un camino muy bien andado en materia de fiscalización, en donde el INE tiene unas buenas facultades de investigación en esta materia, ya tiene una práctica, digamos, ya tiene algunas buenas prácticas bien asentadas al interior del instituto. Sin embargo, esas buenas prácticas no se han trasladado a los partidos políticos. De transparencia, de rendición de cuentas, y sobre todo de negar o rechazar el financiamiento dudoso, o que por lo menos pudiera generar un conflicto de interés, ¿no? Más allá de recursos de origen ilícito, ¿no? Creo que esa es la reforma que necesitábamos, más bien fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos, fortalecer la democracia interna de los partidos políticos y sus posibilidades, capacidades y su voluntad, ¿no? de ser transparentes en sus ingresos y en la forma en que ejercen sus recursos. Todo lo contrario, lo que se propone en esta reforma es, por lo menos en los años no electorales, eliminar el financiamiento de los partidos políticos, que eso más bien, a mi parecer, va a incentivar todo lo contrario, ¿no? Porque el hecho de ejercer recursos públicos, pues por lo menos les imponía a los partidos políticos determinadas obligaciones de transparencia que podían ser ejercidas frente al INAI, frente a algunas otras instituciones. Sin embargo, si eliminamos esa parte del financiamiento público y les dejamos que exclusivamente se financien a partir de recursos privados, pues bueno, más bien incentivas a la opacidad e incentivas justamente a la búsqueda de recursos, partes en donde quizás no sea lo más idóneo que los partidos políticos anden buscando su financiamiento. Claro, por supuesto. Buscarían recursos a lo mejor en situaciones que los podrían afectar en lugar de beneficiar en un momento dado, ¿no? Es correcto. Muy bien. Rafael, muchas gracias por habernos tomado la llamada y platicar con nosotros y darnos nuevas luces en ese sentido de esta reforma electoral propuesta el día de ayer. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Saludos allá a Sonora. Espero que no se esté sufriendo mucho el cambio.